Elías Duarte nunca fue un hombre de muchas palabras. A los 53 años, su vida estaba marcada por el silencio del campo y por la constancia de la rutina. Vivía solo en su hacienda en el interior de Minas Gerais, rodeado de hectáreas, de tierra fértil, árboles frutales y un puñado de bueyes que mugían al amanecer. Desde que sus padres fallecieron y sus hermanos buscaron vida en la gran ciudad, la hacienda se había convertido en su único hogar y al mismo tiempo en su prisión. Pero Elías no se quejaba. Encontraba consuelo en lo simple: el café colado en el paño, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los gallos anunciando la aurora. Era una vida sin sorpresas, previsible como la salida del sol hasta aquella madrugada que lo cambiaría todo. La llovizna caía, golpeando en el techo de zinc como dedos inquietos tamborileando en una mesa. Alrededor de las 2 de la mañana, Elías despertó con un ruido diferente proveniente de la parte trasera del granero. No era el mugido de un ternero perdido, ni el crujido de las tablas viejas. Era un sonido apagado, casi un sollozo como el llanto contenido de alguien que intentaba esconderse. Acostumbrado a la soledad, Elías se sorprendió de sentir el corazón latir con más fuerza. Tomó su linterna de pilas, se puso la vieja camisa a cuadros que siempre dejaba colgada en la puerta y salió, cauteloso, sintiendo el viento frío cortar su piel. El cielo estaba cubierto, presagio de tormenta. Cuando se acercó al granero, la luz amarillenta de la linterna encontró algo que lo hizo detenerse al instante. Encogida en un rincón, junto a fardos de heno húmedos, estaba una mujer. Su cabello estaba pegado al rostro por la lluvia, los ojos semicerrados por el cansancio y la piel pálida delataba noches sin descanso. El detalle que más lo marcó, sin embargo, fue el vientre, claro, prominente, revelando un embarazo ya avanzado. Ella temblaba de frío, sosteniendo contra el pecho una bolsa rota como si fuese su único bien. Elías, hombre de pocas emociones a la vista, sintió un nudo subir a la garganta. La mujer levantó la mirada asustada como un animal acorralado. Cuando la luz de la linterna iluminó sus rasgos, Elías percibió las marcas recientes: un corte en el brazo, un hematoma en la frente y arañazos en el cuerpo. No parecía una intrusa, mucho menos una criminal. Parecía solo alguien que había sido dejada a su suerte. «Señorita, ¿está bien?», preguntó con voz grave pero baja, como quien no quería asustarla aún más. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas y por unos segundos dudó antes de responder. La voz salió débil, casi un susurro. «Por favor, no me eche». Aquella súplica atravesó a Elías como una flecha. Él, que siempre había vivido apartado de los dramas humanos, de repente se veía frente a una elección. Podría llamar a la policía, fingir que no había visto nada, o simplemente dejar que la madrugada decidiera el destino de aquella mujer. Pero había algo en ella, quizás la fragilidad, quizás el vientre que anunciaba una nueva vida por nacer, que no le permitió dar la espalda. Sin más palabras, Elías extendió la mano. «Vamos adentro. Hace demasiado frío aquí afuera». La mujer vaciló, pero el cansancio la venció. Apoyada en la mano callosa de Elías, intentó levantarse, pero cojeó un poco. Él la sostuvo con firmeza, guiándola hasta la casa. Allí dentro el contraste era inmenso. La cocina sencilla exhalaba el aroma del café todavía en la olla de hierro. Elías tomó una manta gruesa, la envolvió y calentó agua para preparar un té. Mientras tanto, la observaba en silencio, notando cuánto se alejaba aquella situación de todo lo que conocía. «Mi nombre es Elías», dijo, rompiendo el hielo. «¿Y usted cómo se llama?». Ella bajó la mirada, respiró hondo y respondió casi en tono de defensa. «Clara, solo Clara». El peso en su voz revelaba que había más detrás de aquel nombre que una simple presentación. Elías respetó su silencio. La noche siguió lenta. Clara, exhausta, terminó por dormirse en el sofá, con las manos posadas sobre el vientre. Elías permaneció allí, sentado en la silla de paja, mirando aquella escena con una mezcla de extrañeza y compasión. Él, que nunca había tenido hijos ni esposa, ahora se encontraba frente a una desconocida y a una vida por nacer. Cuando llegó la mañana, Elías preparó pan de queso y café fresco. Clara despertó con los ojos hinchados y antes de que él preguntara algo, desahogó. «Él me dejó aquí. Dijo que volvería, pero yo sabía que era mentira». La voz entrecortada revelaba un dolor profundo. Elías se sentó a la mesa mirándola fijamente. «¿Quién le hizo eso?». Clara apretó la taza con fuerza, evitando la mirada. «El padre de mi hijo. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó convencerme de abortar. Yo no quise. Entonces me trajo hasta aquí. Dijo que quería conversar y nunca más volvió».
La sangre de Elías hervía por dentro, pero se mantuvo sereno. Había rabia, sí, pero también una compasión que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. ¿Tiene a dónde ir?, preguntó. Clara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por el rostro. Fue entonces cuando Elías miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a nacer, y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Entonces quédese aquí hasta que nazca el bebé. Después veremos qué hacer. Clara lo miró sorprendida, sin creerlo. ¿Está seguro? Sí. Aquí siempre sobró espacio y faltó gente. Y allí, en ese instante, comenzó una nueva historia. El agricultor solitario, acostumbrado al silencio y a la soledad, abrió no solo la puerta de su casa, sino también la de su corazón. Clara, que ya no esperaba encontrar bondad en nadie, vio nacer frente a ella una esperanza tímida, pero verdadera. Lo que empezó como un encuentro improbable en medio de la madrugada se transformaría en una convivencia llena de descubrimientos, miedos, recuerdos dolorosos y también la oportunidad de volver a empezar. El silencio fue, durante muchos días, el principal lenguaje entre Elías Duarte y Clara Méndez. Él, un hombre endurecido por el trabajo en el campo, poco dado a largas conversaciones, encontraba en el ruido del viento y en el mugido de los bueyes la compañía que necesitaba para atravesar la vida. Ella, una mujer marcada por el abandono y por el peso de un embarazo en soledad, aún desconfiaba del refugio inesperado que le había sido ofrecido. La casa sencilla de Elías se convirtió en un refugio improvisado, pero los muros invisibles que rodeaban a Clara tardarían en caer. Las primeras mañanas fueron tímidas. Ella se levantaba temprano, arreglaba la mesa del desayuno y él apenas asentía con la cabeza en señal de agradecimiento. Las palabras eran pocas, pero los gestos comenzaban a crear un puente donde antes solo había distancia. Clara raramente hablaba del pasado. Pasaba largos minutos en la terraza, mirando hacia el horizonte como quien busca respuestas en el cielo. Elías, respetuoso, no la presionaba. La observaba de lejos, percibiendo que su dolor se escondía en los detalles, la forma en que sujetaba el vientre, como si quisiera proteger al hijo de un mundo cruel, la manera de contener el llanto mordiendo el labio inferior, la mirada que, incluso frente al calor del fogón de leña, parecía siempre fría. Él sabía que las heridas no cicatrizan de un día para otro, y también sabía mejor que nadie lo que era cargar cicatrices invisibles. Fue en una tarde lluviosa cuando Clara, por primera vez, dejó escapar el hilo de su historia. Sentados a la mesa, mientras el agua corría por el techo y el olor a tierra mojada invadía la casa, ella miró el plato frente a sí y dijo, casi en un susurro, «Él me dejó porque yo no quise quitarme al bebé». Elías levantó la mirada despacio sin interrumpirla. Clara respiró hondo y las palabras salieron, con dificultad, como si cada una cortara por dentro. Jonas, ese era su nombre. Al principio parecía un buen hombre. Prometía una vida de dos, decía que soñaba con formar una familia. Yo le creí, pero cuando descubrió que estaba embarazada, todo cambió. Comenzó a decir que yo estaba destruyendo su futuro, que era una carga. Quería que yo abortara. La voz se quebró, el corazón de Elías se apretó. No dijo nada, solo mantuvo los ojos fijos en ella, ofreciendo la presencia que las palabras no podían dar. Clara continuó con la voz entrecortada. Cuando le dije que no lo haría, me llevó de viaje. Dijo que necesitaba pensar, que quería conversar. Me trajo hasta cerca de aquí, me hizo bajar del coche, prometió volver. Yo sabía que era mentira. Me dejó allí, como si mi vida y la de mi hijo no valieran nada. El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Elías apoyó los codos sobre la mesa, respiró hondo y habló por primera vez de sí mismo. Yo también sé lo que es ser dejado atrás. Clara levantó la mirada, sorprendida. Hasta entonces Elías parecía un hombre de piedra, alguien que no dejaba traslucir nada más que firmeza. Pero había dolor escondido allí también. Mi mujer se fue hace muchos años. No soportó la vida aquí en el campo. Dijo que yo amaba más la tierra que a ella. Se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé. Desde entonces aprendí a no esperar a nadie. Clara tragó saliva. Aquel hombre, tan duro por fuera, cargaba un vacío semejante al suyo. No eran solo dos extraños compartiendo un techo. Eran dos almas heridas intentando, de algún modo, sobrevivir. Poco a poco las conversaciones comenzaron a surgir en medio de las tareas del día. Mientras ella lavaba los platos y él los secaba, intercambiaban frases cortas que con el tiempo se convertían en diálogos más largos. Mientras caminaban por la huerta, Clara contaba historias de la infancia con su abuela, y Elías hablaba
de cómo aprendió a plantar café con su padre. No era intimidad repentina, sino una construcción lenta, casi como el crecimiento de un árbol, invisible al inicio, firme con el pasar de los días. Incluso en el dolor había una semilla de confianza. Una noche, Clara lloró bajito en la habitación. Elías desde la sala escuchó, pero no entró. Solo dejó una taza de té caliente en la mesita de la puerta. Cuando ella la abrió y la encontró, entendió que no estaba sola. En otro momento fue ella quien notó la mirada de él perdida en las fotos antiguas de sus padres. Sin decir nada, colocó un paño limpio sobre la mesa como quien dice, «Te entiendo». La convivencia transformaba lentamente el silencio en vínculo. Elías comenzó a notar que sonreía sin darse cuenta cuando veía a Clara acomodando las gallinas en el gallinero. Clara, por su parte, percibía que su corazón latía más ligero al escuchar los pasos firmes de él regresando del campo. No era un romance declarado, no había promesas. Era solo cuidado, presencia. La certeza de que por primera vez en mucho tiempo alguien permanecía, y así, en aquella casa sencilla del interior, un agricultor marcado por la soledad y una mujer, herida por el abandono, encontraron en el otro no la cura inmediata, sino la oportunidad de recomenzar. El peso de las heridas del pasado aún estaba allí, pero ahora había manos dispuestas a sostener y compartir la carga. Y eso para ambos ya era suficiente para transformar el silencio en esperanza. Pensar que quería conversar. Me trajo hasta cerca de aquí, me hizo bajar del coche, prometió volver. Yo sabía que era mentira. Me dejó allí como si mi vida y la de mi hijo no valieran nada. El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Elías apoyó los codos sobre la mesa, respiró hondo y habló por primera vez de sí mismo. Yo también sé lo que es ser dejado atrás. Clara levantó la mirada, sorprendida. Hasta entonces Elías parecía un hombre de piedra, alguien que no dejaba traslucir nada más que firmeza. Pero había dolor escondido allí también. Mi mujer se fue hace muchos años. No soportó la vida aquí, en el campo. Dijo que yo amaba más la tierra que a ella. Se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé. Desde entonces aprendí a no esperar a nadie. Clara tragó en seco. Aquel hombre, tan duro por fuera, cargaba un vacío semejante al suyo. No eran solo extraños compartiendo un techo. Eran dos almas heridas intentando de algún modo sobrevivir. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a surgir en medio de las tareas del día. Mientras ella lavaba los platos y él los secaba, intercambiaban frases cortas que con el tiempo se convertían en diálogos más largos. Mientras caminaban por la huerta, Clara contaba historias de la infancia con su abuela, y Elías hablaba de cómo aprendió a plantar café con su padre. No era intimidad repentina, sino una construcción lenta, casi como el crecimiento de un árbol, invisible al inicio, firme con el paso de los días. Incluso en el dolor había una semilla de confianza. Una noche, Clara lloró bajito en la habitación. Elías desde la sala escuchó, pero no entró. Solo dejó una taza de té caliente en la mesita de la puerta. Cuando ella la abrió y la encontró, entendió que no estaba sola. En otro momento fue ella quien percibió la mirada de él perdida en las fotos antiguas de sus padres. Sin decir nada, colocó un paño limpio sobre la mesa como quien dice, «Te entiendo». La convivencia transformaba lentamente el silencio en vínculo. Elías comenzó a notar que sonreía sin darse cuenta cuando veía a Clara acomodando las gallinas en el gallinero. Clara, por su parte, percibía que el corazón le latía más ligero al escuchar los pasos firmes de él regresando del campo. No era un romance declarado, no había promesas. Era solo cuidado, presencia, la certeza de que por primera vez en mucho tiempo alguien permanecía, y así, en aquella casa sencilla del interior, un agricultor marcado por la soledad y una mujer, herida por el abandono, encontraban en el otro no la cura inmediata, sino la oportunidad de recomenzar. El peso de las heridas del pasado aún estaba allí, pero ahora había manos dispuestas a sostener y compartir la carga. Y eso para ambos ya era suficiente para transformar el silencio en esperanza. Las mañanas en la hacienda de Elías Duarte habían ganado un nuevo sentido desde la llegada de Clara Méndez. El aroma del café fresco se mezclaba con la risa contenida de ella, con el llanto intermitente del bebé que aún no había nacido, pero que ya llenaba la casa con la promesa de vida. Sin embargo, aquella paz que parecía poco a poco instalarse sobre los dos estaba a punto de ser sacudida por una sombra que insistía en rondar. Jonas, el hombre que había abandonado a Clara, no estaba tan lejos como desearían creer. Todos comenzó de forma sutil. Elías notó huellas recientes de neumáticos en el camino de tierra que llevaba a la portera.
No era común que alguien pasara por allí, y menos aún en camioneta. Días después, mientras desmalezaba junto al huerto, vio la silueta de un coche oscuro pasando despacio, como quien observa sin querer ser visto. El estómago se le revolvió. Era un presentimiento, de esos que la vida en el campo agudiza, cuando el silencio del monte se rompe por algo que no le pertenece. Elías no comentó nada con Clara al principio, no quería alarmarla, pero la inquietud comenzó a crecer en su pecho. La confirmación llegó en una mañana gris. El ruido del motor cortó el aire calmo del interior, y Elías salió hasta la cerca, del frente. Del otro lado, una camioneta negra, reluciente de polvo, se estacionaba. Un hombre joven bajó del vehículo. Llevaba gafas oscuras, postura arrogante, camisa demasiado cara para aquel rincón olvidado de Minas. La voz salió ensayada, pero Elías reconoció el tono de quien está acostumbrado a mentir. Buenos días. Estoy buscando a una mujer. Su nombre es Clara. Dijeron que la vieron por estos lados. Elías sintió la sangre hervir, pero mantuvo el rostro imperturbable. Entrecerró los ojos contra el sol y respondió con firmeza. Aquí no hay nadie con ese nombre. El extraño insistió mirando hacia adentro de la propiedad como quien husmea. Pero usted es el dueño de la hacienda, ¿cierto? Lo soy. Y no vi a nadie. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo. El silencio que siguió fue pesado. El hombre se acomodó las gafas, miró fijamente a Elías por unos segundos y volvió al coche. La camioneta levantó polvo por el camino hasta desaparecer, detrás de las colinas. Elías permaneció quieto con el corazón acelerado hasta que el polvo bajó. Solo entonces respiró hondo. El peligro tenía rostro, voz, y ahora estaba demasiado cerca. Cuando volvió a entrar, Clara estaba pálida, sentada a la mesa, con las manos temblando sobre el vientre. Ella había escuchado todo. Era él, murmuró. Jonas. Me encontró. Elías. Se sentó frente a ella firme. La mirada era de acero, pero la voz salió serena. Mientras estés en esta casa, nadie te va a tocar. Puedes confiar. Clara lloró, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se ponía entre ella y el hombre que la había destruido. A partir de ese día, la rutina cambió. Elías comenzó a cerrar con llave todas las puertas y ventanas por la noche. El rifle antiguo, heredado de su padre, pasó a estar recostado en la pared de la sala. No porque quisiera violencia, sino porque sabía que tendría que estar preparado. El campo enseña que la tormenta llega sin aviso y solo sobrevive quien se prepara. Clara notaba cada detalle, la manera en que revisaba la tranca del gallinero, cómo observaba con atención cada ruido proveniente del camino. Ese cuidado no era miedo, era protección, y eso le hacía confiar más en él cada día, pero la tensión no apagaba el vínculo que crecía, al contrario, parecía fortalecerlo. Clara, aún asustada, comenzó a sentirse parte de la hacienda. Ayudaba a Elías a barrer el patio, preparaba el almuerzo sencillo con olor a ajo sofrito, cuidaba de las gallinas incluso con el peso del embarazo. Elías, por su parte, comenzó a sonreír en silencio cuando la veía acomodar el pañuelo en el cabello, o cuando reía sola con las historias antiguas que contaba en la terraza. Entre ellos, el silencio ya no era vacío. Era presencia, cierta. Noche, mientras la luna iluminaba el patio, Clara le confió sus mayores miedos. ¿Sabes qué es lo que más me asusta, Elías? No es que él regrese. Es pensar que mi hijo nazca en un mundo donde las personas se descartan unas a otras, como si las vidas fueran objetos. Elías se quedó un tiempo mirando al cielo antes de responder. Mi padre me enseñó que la tierra es como la gente. Se siembra, se riega, se espera. Nada nace de un día para otro. Pero hoy la gente lo quiere todo rápido. Hasta el sentimiento se volvió producto. Cuando se cansan, lo cambian. Clara sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pero tú no hiciste eso conmigo, y nunca lo voy a olvidar. Aquellas palabras quedaron en el pecho de Elías como brasas encendidas. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vigilancia. La camioneta de Jonas pasó más de una vez por el camino, siempre despacio, como un lobo al acecho. Elías avisó al comisario del pueblo. No contó detalles, no mencionó a Clara, pero describió al hombre y su insistencia sospechosa. El comisario escuchó, tomó notas y prometió estar atento. Fue poco, pero ya era algo. Clara, incluso con el miedo rondando, comenzó a respirar mejor. Percibía que, a diferencia de Jonas, Elías no la veía como una carga. La veía como persona. Pequeños gestos lo probaban. El agua caliente dejada junto a la cama, el cojín acomodado en el sofá,
la silla corrida en la terraza para que ella se sentara a su lado. Gestos que sumados creaban un hogar. La amenaza de Jonas no desaparecía, pero servía de contraste para revelar la diferencia entre los dos hombres. De un lado, el abandono y la cobardía. Del otro, la presencia silenciosa y firme de alguien, dispuesto a proteger. Y en ese contraste, Clara comenzó a confiar no solo en Elías, sino otra vez en la vida. El campo seguía igual. El sol naciendo detrás de las montañas, la lluvia humedeciendo la tierra, el viento silbando entre los árboles. Pero para Elías y Clara, cada nuevo día era distinto. Había miedo, sí, pero también la esperanza que nace cuando dos almas heridas descubren que ya no están solas. Y así, en medio de la tensión y de la sombra de un pasado que insistía en volver, Elías y Clara aprendieron que la confianza no se construye en promesas, sino en gestos, y que a veces el mayor lazo entre dos personas se forja en el fuego de la amenaza. La madrugada estaba pesada, el viento soplaba como si quisiera arrancar las ventanas de la casa de Elías Duarte. Clara Méndez dormía inquieta en el cuarto improvisado, cuando un gemido profundo rasgó el silencio. Elías, acostado en la sala, despertó de un salto. Corrió hasta la puerta y la encontró encogida, las manos apretando el vientre, el rostro cubierto de sudor frío. «Elías», murmuró ella con la voz temblorosa. «Creo que llegó la hora». El corazón de él se aceleró. El bebé aún no estaba a término, faltaba más de un mes. Pero no había dudas. Clara estaba en trabajo de parto prematuro. Elías no lo pensó dos veces. Agarró el abrigo, tomó las llaves del coche prestado del vecino y le ayudó a caminar hasta la camioneta. Clara se retorcía de dolor, jadeante, los ojos llenos de miedo. Elías hablaba poco, pero cada palabra era firme como un cimiento. «Resiste, Clara. Estoy aquí. Vamos a salir adelante». El camino de tierra parecía interminable, cubierto de baches y barro por la lluvia de la noche anterior. El motor de la camioneta rugía fuerte, mientras Elías sujetaba el volante con fuerza, esquivando los charcos, rezando en voz baja para que llegaran a tiempo. Clara gemía en el asiento de al lado, los dedos clavados en la tapicería, intentando controlar el ritmo de la respiración. El faro cortaba la oscuridad y cada kilómetro parecía una eternidad. Cuando finalmente llegaron al hospital del pequeño pueblo, Clara fue inmediatamente llevada por los enfermeros. Elías se quedó atrás, caminando de un lado al otro en el pasillo angosto, el sombrero arrugado entre las manos, el corazón desbocado como nunca en su vida. Él, que siempre había enfrentado tormentas, sequías y la soledad del campo, ahora se sentía impotente frente al dolor de aquella mujer y la incertidumbre que rodeaba el nacimiento prematuro. Las horas se arrastraron hasta que una enfermera apareció sonriendo cansada. «Es un niño, prematuro pero fuerte». «Está bien». Ella también. Las piernas de Elías casi flaquearon. Respiró hondo con los ojos nublados y siguió a la enfermera hasta la habitación. Clara estaba recostada, el cabello pegado a la frente por el sudor, exhausta pero con un semblante de paz. A su lado, en una pequeña cuna, estaba el bebé, tan pequeño que parecía caber entero en el abrazo del mundo. «Es hermoso», dijo Clara con voz débil pero emocionada. «Elías, ¿quieres sostenerlo?» Él dudó, pero se acercó. Con manos callosas, acostumbradas a la azada y a la madera, sostuvo al niño con una delicadeza que jamás imaginó tener. El bebé se movió, apretando los diminutos dedos en el aire, y en ese instante Elías sintió algo que nunca había sentido, un pedazo de sí mismo encajando en silencio. «¿Ya pensaste en un nombre?», preguntó sin apartar la mirada del niño. «Miguel», respondió Clara, sonriendo con ternura. «Significa ¿quién como Dios?». Elías asintió, los ojos empañados. «Es un buen nombre». Aquel momento marcó no solo el nacimiento de un niño, sino también la transformación de Elías. Él sabía, en lo más profundo del pecho, que ya no era solo un espectador. Tenía una misión: proteger a aquella mujer y a aquel hijo, costara lo que costara. Pero la paz duró poco. 2 días después, cuando Clara aún se recuperaba, el pasillo del hospital fue invadido por pasos firmes y una presencia indeseada. Jonas había llegado. El hombre entró en la habitación sin pedir permiso, la mirada cargada de arrogancia. «Soy el padre», anunció en voz alta. «Tengo derecho a ver a mi hijo». Clara apretó a Miguel contra el pecho, el corazón desbocado. Elías, que estaba a su lado, se levantó despacio. Su mirada era fría pero firme. «¿Derecho?», dijo, él encarando a Jonas. «Lo perdiste el día que dejaste a su madre sola en medio del monte. Derecho tiene quien se queda».
quien cuida. Jonas rió sarcástico. ¿Y tú crees que vas a criar al hijo de otro viejo? Ese niño es mío. Clara, hasta entonces asustada, levantó el rostro. La voz salió temblorosa pero firme como nunca. No, Jonas. Tú nunca fuiste padre y nunca lo serás. Yo presenté la denuncia. La policía ya sabe lo que me hiciste. No tienes poder sobre mí ni sobre Miguel. El silencio que siguió fue roto solo por la respiración pesada de Jonas. No esperaba escuchar eso. Elías entonces sacó un sobre del bolsillo. Se lo entregó al abogado del hospital, que ya acompañaba el caso discretamente. Aquí está una solicitud de guarda asistencial, dijo Elías, firmada por mí y por Clara. Si este sujeto intenta acercarse, la justicia ya está avisada. Jonas quedó mudo unos segundos, los ojos chispeando de rabia. Luego gruñó. «Estás loco. Vas a criar al hijo de otro». Elías se acercó, sin levantar la voz, pero con firmeza cortante. «Si es para salvar la vida de él y de su madre, sí. Y lo criaré con orgullo». La seguridad del hospital fue llamada. Jonas aún lanzó amenazas, prometiendo venganza, pero fue escoltado hacia afuera. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara comenzó a llorar, no de miedo, sino de alivio. «¿Por qué hiciste eso, Elías?», preguntó sollozando. «Tú ni siquiera necesitabas». Él tomó su mano con firmeza. «Sí necesitaba, porque cuando alguien llama a tu puerta pidiendo auxilio, tienes dos opciones: ignorar o hacer lo correcto. Yo los elegí a ustedes». Clara cerró los ojos y apretó su mano con fuerza. Por primera vez no había duda. No estaba sola. Y Elías, aquel agricultor solitario, había asumido delante de todos y de sí mismo el papel de protector, de guardián, de padre de corazón. En los días que siguieron, la vida comenzó a ganar otro ritmo. Miguel dormía tranquilo en la cuna improvisada, y en cada llanto Elías se levantaba en la madrugada para ayudar a Clara. Aprendió a cambiar pañales, a preparar mamaderas, a arrullar al pequeño hasta que llegara el sueño. No lo hacía por obligación, lo hacía con el alma. Y Clara, al verlo así, sentía la gratitud crecer en el pecho como un árbol floreciendo después de una larga sequía. El nacimiento de Miguel no solo trajo una nueva vida al mundo, trajo también la decisión irrevocable de Elías: proteger, cuidar y sobre todo amar, aunque en silencio, a aquella mujer y a aquel niño que el destino había puesto en su camino. Y así, en una simple habitación de hospital, no nació solo un niño, nació una familia. El sol volvía a levantarse distinto sobre la hacienda de Elías Duarte. Antes, los primeros rayos de la mañana traían apenas el llamado a un día más, de trabajo solitario, el mugido de los bueyes en el corral y el ruido de las gallinas hambrientas. Ahora, la vida que resonaba dentro de la casa parecía multiplicar la energía de cada rincón del lugar. Miguel, aún pequeño, lloraba en la cuna improvisada en el cuarto de al lado, y ese sonido que para muchos sería molesto, para Elías, era música. Clara Méndez se levantaba temprano, el rostro aún cansado, pero con un brillo nuevo en los ojos. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo, y por primera vez en mucho tiempo soñando. La rutina sencilla ganó nuevos significados. Elías, que antes hacía el café solo para sí mismo, ahora dejaba la mesa servida para 3. Clara cuidaba de Miguel, acomodándolo en sus brazos mientras el aroma del pan de maíz recién horneado llenaba la cocina. Después juntos salían al patio, él con la azada, ella con una canasta para recoger huevos y frutas del huerto. Incluso con el peso de la maternidad reciente, Clara insistía en ayudar. Quería sentirse parte del engranaje de aquel hogar, mostrar que podía contribuir, que su gratitud no se limitaba a palabras. Fue en ese espíritu de reconstrucción que nació la idea del pequeño negocio. Clara preparaba mermeladas desde niña, enseñada por su abuela, y un día decidió aprovechar las frutas abundantes de la hacienda para crear algo que fuese más allá del consumo propio. Los primeros frascos fueron improvisados, con tapas reutilizadas y etiquetas escritas a mano. Elías rió cuando lo vio, pero pronto se sorprendió. En la feria del pueblo, los frascos coloridos de mermelada de guayaba, jabuticaba y naranja se agotaron en pocas horas. Aquello que parecía solo un pasatiempo se convirtió en un proyecto: vender productos caseros, hechos con amor, que llevaban consigo la historia de superación de aquella familia. Pero la vida nunca ofrece solo flores. En medio del crecimiento, llegaron los desafíos. El primer golpe fue la salud de Clara. Una tarde calurosa, mientras recogía ropa del tendedero, sintió un fuerte mareo y casi cayó. Elías corrió a tiempo de sostenerla.
En el puesto de salud, los exámenes revelaron anemia severa y un problema en la tiroides que requeriría tratamiento. Clara se desesperó, temiendo ser una carga aún mayor. Pero Elías fue categórico. Vamos a enfrentar esto juntos. No estás sola. Esas palabras marcaron profundamente a Clara. No había reproches, no había juicios, solo presencia. Elías demostraba que el amor verdadero se manifiesta en el cuidado diario, en el apoyo silencioso, en la certeza de no abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras lidiaban con eso, la hacienda también enfrentaba otra batalla. Una plaga comenzó a extenderse en la plantación de maíz. Hojas amarillentas, frutos podridos, noches sin dormir intentando salvar lo que quedaba. Elías se veía ante el riesgo de perder buena parte del sustento, pero Clara, incluso debilitada, ayudaba como podía. Preparaba remedios naturales, buscaba recetas antiguas de la abuela para combatir los insectos. Allí, lado a lado, enfrentaron la tierra y la enfermedad, probando que la unión es capaz de transformar hasta las peores adversidades en combustible para seguir. Fue en ese tiempo de pruebas cuando el pasado golpeó a la puerta. La primera sorpresa vino en forma de cartas. La abuela de Clara, a quien no veía desde los 15 años, había descubierto por parientes lejanos lo ocurrido. Las líneas eran temblorosas, llenas de arrepentimiento y pedidos de perdón por no haber estado presente en los momentos más difíciles. Clara lloró al leer cada palabra, dividida entre el dolor del abandono y la posibilidad de rescatar un vínculo perdido. Elías, sereno, aconsejó: a veces perdonar no es decir que el otro tenía razón, es solo liberarnos del peso que cargamos. Días después, la abuela apareció. El reencuentro fue sencillo, sin grandes discursos, pero lleno de lágrimas y abrazos apretados. Clara sintió el corazón deshacerse en pedazos y al mismo tiempo reconstruirse. No era olvidar el pasado, sino empezar a sanar. Poco tiempo después, un visitante inesperado llegó. El padre de Clara, aquel hombre que ella nunca había conocido de verdad. Envejecido, con los ojos cargados de culpa, apareció en la portera pidiendo una oportunidad. Elías permaneció atento, observando a la distancia, preparado para proteger a Clara si era necesario. Pero ella, con Miguel en los brazos, decidió enfrentarlo. El reencuentro fue doloroso. Había rencor, había palabras atrapadas durante años, pero también la posibilidad de redención. El padre pidió perdón, confesó errores y con voz entrecortada dijo que quería al menos intentar ser parte de la vida de su hija y de su nieto. Clara lloró sin dar una respuesta inmediata, pero esa noche, conversando con Elías en la terraza, dijo: tal vez nunca consiga borrar lo que hizo, pero si no intento perdonar, voy a cargar esta herida para siempre. Elías solo asintió, orgulloso de su valentía. Entre dolores y superaciones, la vida en la hacienda se transformaba. El negocio de mermeladas crecía, las plagas en la siembra fueron controladas y Clara comenzaba a recuperarse con el tratamiento. Miguel crecía sano, regalando sus primeras sonrisas, llenando la casa de esperanza. Y Elías, aquel hombre que antes vivía solo para la tierra, ahora vivía para las personas que el destino le había entregado. La hacienda, antes marcada por el silencio, ahora era un hogar palpitante, lleno de voces, aromas y sueños. Un lugar donde el pasado dolía, pero donde el futuro comenzaba a dibujarse con los colores del coraje, el perdón y la reconstrucción. La vida en la hacienda de Elías Duarte ya no recordaba en nada la soledad que un día dominó cada pared de aquella casa. Lo que antes era silencio y rutina monótona, ahora se había convertido en un hogar vivo, lleno de sonidos que se mezclaban. El llanto de Miguel al amanecer, la risa de Clara Méndez al preparar las mermeladas, el ruido de las ollas en el fogón de leña, las historias improvisadas que Elías contaba todas las noches para arrullar el sueño del niño. Cada detalle parecía gritar que una nueva vida había nacido allí, no solo la de Miguel, sino también la de Elías y Clara, que juntos aprendieron a reconstruirse. Con el tiempo la hacienda floreció. El pequeño negocio de mermeladas y productos caseros comenzó a prosperar, llevando a la ciudad no solo el sabor de las frutas del huerto, sino también la historia de coraje y esperanza de una familia nacida de lo improbable. Vecinos antes distantes comenzaron a frecuentar más la propiedad, trayendo apoyo, amistad e incluso pedidos para la venta. Elías, que siempre había rehuido del contacto, ahora se veía rodeado de gente que admiraba su fuerza y la forma en que transformó dolor en vida. Clara, con Miguel en brazos, era la imagen de la victoria silenciosa. Una mujer que había sido descartada, pero que ahora florecía en dignidad. El reencuentro con la abuela trajo paz, el perdón al padre trajo sanación, y la prisión de Jonás
trajo finalmente la sensación de libertad. Aún así, las cicatrices no desaparecieron. Pero en cada gesto, en cada conversación, Elías y Clara aprendían que amar no es fingir que nada ocurrió, sino elegir seguir a pesar de las marcas. Cierta tarde, la hacienda se llenó de gente. Vecinos, amigos y familiares se reunieron bajo los árboles para un momento especial, la boda de Elías y Clara. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. El padre Juan, viejo amigo de la comunidad, habló sobre cómo el amor verdadero es aquel que nace en los lugares improbables, en las elecciones silenciosas, en los gestos de protección y cuidado. Clara vestía un vestido sencillo, hecho por una vecina costurera, y Miguel, ya firme en sus primeros pasos, caminó hasta el altar improvisado con un pequeño anillo atado en un lazo de cinta. Los ojos de Elías, nublados de emoción, no escondían el sentimiento. Él, que un día creyó que viviría solo hasta el final de sus días, ahora estaba frente a una familia entera construida con coraje. Cuando dijo el sí, su voz salió firme, pero con el pecho ardiendo de gratitud. Clara, sonriendo entre lágrimas, respondió con la misma certeza. La comunidad aplaudió, y en ese instante no había pasado. No había dolor, solo un futuro escribiéndose. Después de la ceremonia, todos compartieron de la mesa sencilla montada en el patio, con pasteles caseros, pan de queso y dulces de frutas. La risa resonaba, los niños corrían entre los árboles, y Clara observaba a Miguel jugar con otros niños como si finalmente hubiese encontrado su lugar en el mundo. Elías, sentado en la terraza, respiraba hondo y pensaba: si aquella madrugada hubiese ignorado el ruido del granero, nada de esto existiría. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad, y él había decidido aferrarse a ella con fuerza. Por la noche, cuando el silencio volvió a reinar sobre la hacienda, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Elías y susurró: «Gracias por haberme visto cuando yo misma no creía en mí». Él apretó su mano y respondió con calma: «Tú me enseñaste que el amor no está hecho de palabras bonitas, sino de elecciones diarias. Y yo los elijo a ustedes, hoy y siempre». Miguel dormía tranquilo en el cuarto, envuelto por la seguridad de un hogar que ahora tenía raíces sólidas. Elías y Clara, mirando al horizonte iluminado por la luna, sabían que aún enfrentarían dificultades. El campo exigía trabajo arduo, la vida cobraba resiliencia y el pasado podía susurrar de vez en cuando. Pero ya no tenían miedo. Habían aprendido que cuando dos personas deciden caminar lado a lado, ninguna sombra es capaz de apagar la luz que nace del cuidado, de la fe y del amor verdadero. Y así, en aquella hacienda que un día fue marcada por la soledad y el abandono, ahora había un hogar lleno de esperanza. Un lugar donde un agricultor solitario encontró sentido, donde una mujer herida descubrió fuerza y donde un niño se convirtió en símbolo vivo de un nuevo comienzo. Porque al fin y al cabo, la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que elegimos reconstruir. Se trata de levantarse incluso después de caer, de perdonar incluso después del dolor, y de creer que el amor puede florecer en los terrenos más improbables. Y si existe un mensaje que queda de esta historia, es este: nunca subestimes el poder de recomenzar. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un capítulo mayor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos nuevas historias que prueban que incluso cuando todo parece perdido, siempre existe un camino de esperanza.